Les doy la bienvenida al episodio número 8 de Esto no es un podcast. Mi nombre es Úrsula Manrique y me acompaña mi colega y amiga Romina Panelo desde los Alpes franceses. Hola Romina, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Estoy contenta que estemos grabando de nuevo. Sí, yo también. De hecho, bueno, ya lo hice en otras ocasiones, pero quiero agradecer infinitamente todas y cada una de las escuchas. Es importante decirlo. Porque nos llena el corazón saber que les interesa este espacio, que les entretiene Sí. sobre todo, y nos incentiva para seguir pensando también nuevas formas de acercarnos a través de esto que es el arte. Sí, total, muchas gracias. Estamos como re emocionadas. Mucho. Tenemos oyentes. Síganos escuchando, Por favor, sí, siempre estamos ideando cosas nuevas para que se queden ahí prendidos de nosotras. De hecho, también estábamos pensando en que si ustedes tienen alguna propuesta, si les interesa el arte y quieren que indaguemos más sobre algún tema en específico o lo que sea, que nos pueden decir. Saben que tienen nuestro Twitter para comunicarse, @podcastarte. Claro, y también nuestro mail, que es esto no es un podcast arte @gmail.com, que también se pueden comunicar. También pensábamos que podríamos hacer alguna edición especial con algunas preguntas de los escuchas que tengan respecto al arte en general. Podemos intentar, en realidad, desandar esas preguntas y analizarlas y, bueno, intentar contestarlas también, ¿por qué no? Yo lo que adelanto es todas las preguntas que tengan que ver con arte no van a tener una respuesta, les pido disculpas. Van a tener muchas. Ahí está, claro. O ninguna, no sé, pero bueno, igual está bueno intentar responderlas. Claro, sí, es que eso es lo interesante, el camino mientras intentamos responderlas, no la respuesta en sí. Bueno, comenzamos. El episodio que nos ocupa hoy partirá de un artista que desarrolló su trabajo mayormente en Roma a finales del siglo XVI. Nos vamos a una época que creo que todavía no hemos ido, ¿no, Romy? No hemos abordado. El personaje que nos compete hoy es como el chico malo, ¿no? Es como el Bad Boys. chico malo del arte, como el rebelde. Tiene esa Ajá. fama. Vamos a ver qué tanto. Claro, sí, lo podemos ver a través de sus obras. Con respecto a su vida en particular, como que nos llegan tantas hipótesis y posibles vidas de este artista que bueno. Tampoco es, obviamente que como siempre decimos, no nos enfocamos puramente en la biografía del artista, ¿no? Pero vamos a hablar de todo un poco. Sí, pero esta está buena porque tiene bastante drama, tiene así como, sí, tiene mucha acción. Es interesante la vida de este hombre. Claro, tiene Es acción. como que, mirá todo lo que hizo. En tan poco tiempo, porque muy jovencito cuando falleció era. Referirnos a él nos va a llevar por otros caminos también. Vamos a ahondar, como les decía, un poco en los mitos que lo rodean, en su trabajo y en cómo estaba el arte también en este momento. Si nos ubicamos entonces siglo XVI en Roma, ¿cómo era en realidad el escenario en Roma en ese sector? No solamente artístico, sino en general. En realidad cuando decimos Roma uno piensa en Italia, ¿no? Como que totaliza Roma con Italia, pero en ese momento estaba muy diferenciado sobre todo en pintura, lo que era pintura romana de lo que era pintura del norte, por ejemplo, de Italia. Sí. Y también con la cultura del sur también. Siempre hubo como ahí estilos muy marcados entre el sur, el centro y el norte de Italia. Sí, a pesar de estar tan cerca, ¿no? Sí, a pesar de estar en el mismo país. Y bueno, en ese momento Roma era la meca del arte, digamos. Ahí donde pasaban las cosas. Si uno quería ser un artista conocido, tenía que ir a Roma o Florencia, ¿no? En todo caso. Sí. Lo que estaba pasando es que, bueno, nos vamos a situar en un periodo que podemos llamar barroco. Complicado. No vamos a explicar mucho sobre barroco, vamos a decir cosas clave como para poder entender dónde se ubicaba este tipo, ¿no? También hay barroco en América, que bueno, algún día lo abordaremos. Sí, por supuesto. Sí. El barroco es muy versátil para mí. Hay barroco alemán también. Hay barroco por todos lados. Español. Claro, cada uno Bueno, con su especificidad. Barroco para todos. Como que le ponemos un nombre, bueno, barroco. Es totalmente, por supuesto, discutible. Hay diferencias zonales de todo, pero vamos a decir que estamos en el barroco. Total. Pero cuando vos decís barroco, ¿qué se te ocurre? A mí se me ocurre tipo ambiente súper cargado, todo dorado, mucha voluta, ¿no? Voluta. Mucha voluta, sobrecarga, nubes, angelitos. Sí, nube, angelito, gordito.
Sí, todo Angelito eso. Puti. Bueno, el Puti. Bueno, todo eso se nos viene a la mente cuando pensamos en Barroco. Pero hay una razón política y o religiosa para este tipo de estilo, ¿no? Que se da en este momento en Italia. Después se va a expandir y se va a dar en muchos más países de Europa y bueno, eventualmente en América. Pero básicamente tiene que ver con el papel de la iglesia, la idea del barroco. Así es. Muy, muy resumido, pensemos que venimos del Renacimiento, donde la iglesia también es muy fuerte, pero sucede algo que la iglesia está débil ahora. Como del Renacimiento, siglo XV más o menos, el siglo pasado, de este que estamos hablando, Ajá. La iglesia estaba bastante fuerte, estaba tranqui, ¿no? Pero ahora está débil. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero básicamente porque sucedió algo importante que tiene que ver con la reforma. No nos queremos aburrir, pero un hombre que se llama Martín Lutero, que dijo, che, loco, acá se están yendo a la mierda, o sea, están dando indulgencias así como nada. Indulgencia sería, bueno, la cagué, voy a pagar a la iglesia, ¿no? Le voy a pagar al Papa, o le voy a pedir a mi amigo conocido el Papa, que me perdone, que me escriba un perdón para que yo pueda entrar al paraíso. Y esos perdones se pagaban con dinero, se pagaban con ofrendas, con, no sé, te construían un edificio, te construían una iglesia. Esas eran las indulgencias. Entonces Lutero dice, pero paren, loco, o sea, esto es cualquiera. Se supone que la Biblia les tiene que enseñar a ser buenas personas, a no ser chantas ni mafiosos, y ustedes están haciendo cualquiera con la Biblia, con la iglesia, ¿no? Con la religión más que nada, con la idea de la religión católica. Entonces Lutero propone esta reforma luterana que tiene un montón de cosas, pero lo que propone es como dejar de lado lo material y también centrarnos en figuras particulares de la Biblia, qué sé yo, Jesús, María, y no mucho más que eso. También tiene que ver con la veneración, o sea, con la comunicación también directa con Dios. Por supuesto que hay intercesores, que son los santos o que es la Virgen, como identificarlos como personajes que existieron y demás, pero no darles como esa entidad santa tan marcada, porque Lutero se caracterizaba también por la austeridad. Para alabar a Dios o para estar en comunión con Él no hacía falta tanta opulencia, ¿no? Como la que se tenía en el Vaticano, en la iglesia, en Roma. Tanto teatro. Claro, tanto teatro. Es que lo que propone básicamente para mí es que la comunicación con Dios tiene que ser más directa, tiene que haber como más amor en esta comunicación. Sí. Claro, no tiene que ver con que yo entonces te pago, no es así. Vos tenés que tener las buenas acciones para en realidad entrar al cielo. No es que lo pagás y que con lo material se puede obtener estas indulgencias, no es así lo que las escrituras dicen, porque en serio que no es así lo que las escrituras decían. Entonces decían que había una diferencia entre lo que hacían los papas, los cardenales, los clérigos en general y lo que la Biblia postulaba. Entonces, Martín, alguien tenía que decirlo. Y bueno, y él lo dijo. Es clave lo que decís de intercesores, porque sí, claro, él quería eliminar los intercesores porque los intercesores terrenales eran los que vos decís, los cardenales, los papas. Él decía, no necesitamos nada, no necesitamos pagarle a esta gente. Y también había una idea de la lectura de la Biblia, de las escrituras, como bastante laxa, ¿no? Como que cada uno más o menos podía interpretarlo como quería. Pasa esto, ¿no? La iglesia se debilita un poco. Entonces la iglesia dice, no, para esto tenemos que pararlo, nos van a sacar, nos van a sacar del poder, tenemos que hacer algo. Tiemblan los privilegios. Entonces, son mis privilegios. Sí, total. Entonces lo que propone es la contrarreforma. Con esta contrarreforma es muy importante. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿para qué están contando todo esto? Pero tiene sentido. Sí, tiene sentido. Entonces, con la contrarreforma, primero lo que hace es hacer una gran reunión, ¿no? Como con todos los clérigos, de todo el mundo católico, digamos. Sí, que la reunión dura 20 años. Estamos hablando del Concilio de Trento, ¿no? Sí, el Concilio de Trento, 20 años, bueno. La cosa es que cuando termina el Concilio de Trento, o bueno, también mientras tanto en cada sesión, se van como diciendo, bueno, la Virgen nació así. A la Virgen se la venera de esta forma, se la representa de esta forma en el nacimiento de Cristo. No sé, en todas las escenas bíblicas como que hay pautas, ¿no? Establecen pautas estrictas de cómo se tienen que representar y de cómo se tienen que leer también e interpretar. Como que para que nadie tenga libre pensamiento, digamos. Entonces, primero eso. Segundo, sacan como una nueva temporada, es la nueva temporada de la serie Catolicismo. Entonces sacan una nueva temporada con nuevos personajes, entonces tenemos nuevos santos. El catolicismo recargado sería la contrarreforma, ¿no? En la segunda temporada. Entonces empiezan a sacar santos de no sabemos dónde, de la galera, para que la gente empiece a creer un poco más, ¿no? A decir, mira este santo, le voy a rezar. Y también sucede que empiezan a aparecer reliquias. Las reliquias son esos objetos que aparentemente pertenecieron a un santo,
o a la Virgen María o mismo a Jesús, que bueno, no sabemos cómo, pero hay veces que hay más de una reliquia, la misma. El Santo Sudario, por ejemplo. El Santo Sudario era como con lo que envolvieron a Cristo cuando lo enterraron, ¿no? Cuando lo metieron en la cueva. Sí, como la mortaja. Claro, bueno, pero hay ¿cuántos? ¿2 o 3? No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, así es como que sumamente increíble. También está la madera de la cruz, que bueno, como una madera puede sobrevivir 3000 años, ponele, ¿no? Estas reliquias generan turismo. Las reliquias hacen que los creyentes vayan, peregrinen hacia una iglesia. Todas estas herramientas de la iglesia durante la Contrarreforma. Respecto al arte, ¿cuáles son las herramientas que van a usar los artistas con estas pautas de la iglesia? En el Renacimiento, por ejemplo, las pinturas eran muchas cosas, pero respecto a lo didáctico de enseñar las escrituras, era como te mostraban una escena y tenía que ser clara esa escena, ¿no? Acá se está casando María y José, qué sé yo. Sí. Y vos entendías esa escena, era todo muy claro, la misma luz. Acá ya necesitan algo más, no es como didáctico solamente, para que vos aprendas o te des cuenta quién es tal. Acá apelan a tus emociones directamente. Esa es la clave. Es la que va. Claro, es que vos te involucres emocionalmente con la escena que te están representando. En cuanto a pintura, en arquitectura, obviamente, en la creación del espacio, es que a vos te afecte emocionalmente y que vos no sientas que estás viendo esa escena, sino que vos sientas que sos parte de la escena. Así es. ¿No? La experiencia misma de lo divino, ¿no? Total, que seas parte de esa escena divina, sí, de ese momento. Así que bueno, es para que uno se sienta interpelado, ¿no? Para que sienta empatía. Bueno, una gran herramienta de manipulación, claramente. Que uno tenga como esa experiencia celestial, ni bien entra a la iglesia. Como que antes se pensaba como que, bueno, sos una tabula rasa, nunca leíste la Biblia, solamente vienes a la iglesia y bueno, te tengo que mostrar cómo es Jesús, por ejemplo, ¿no? O cómo fue la pasión de Cristo, por ejemplo, te la tengo que mostrar. Pero acá no, acá vos la conocés porque ya era algo como más conocido, pero ahora te voy a manipular emocionalmente, básicamente. Claro, sí. La verdad que funcionó porque la Iglesia Católica se estabilizó bastante después de esta reforma, ¿no? Después de este protestantismo, se estabilizó, se restauró, se consolidó también la posición que tenía la Iglesia y eran muy importantes también los papas en esta Iglesia contrarreformista. El más importante, que es el que va a estar en el papado mientras está trabajando el artista del que vamos a hablar hoy, es Urbano VIII, que fomentó todo este uso de las artes para ayudar a esta causa, ¿no? Contrarreformista también. Y también se rodeó de una corte de humanistas que lo ayudaban a esto que vos decís, de generar esta experiencia de lo sagrado, ¿no? De esa manera el espectador se sentía estimulado para participar activamente en todas estas manifestaciones sobrenaturales de este arte. Entonces para eso usaban muchos recursos, como era el ilusionismo pictórico. Todo esto también en el barroco más maduro, digamos, ¿no? El ilusionismo pictórico, el dramatismo, como vos decías, que apelaba a las emociones, el manejo de la luz, entre otras técnicas, ¿no? Otros procedimientos, ¿no? También algo que cambia es que ahora se va a representar más el momento de la acción. Y no solo el momento de la acción, sino que el espectador viene a ser parte de esa acción en ese momento. Lo vemos mucho en la escultura, ¿no? Eso también. Sí. Lo que es más importante también de esto es la persuasión. O sea, te quiero persuadir a vos de que este es el verdadero Dios, esta es la verdadera religión, el camino. Todo esto intenta, por supuesto, persuadir al visitante de la iglesia o al devoto, ¿no? Hacerlo más devoto aún. Sí, lo que me parece muy loco es que funciona hasta hoy en día. Vos entras a una iglesia barroca, seas o no creyente, y es como que te avasalla, es como que decís, bueno, ok. Y yo me imagino un creyente, un fiel, llegando y viendo, no, ¿qué es esto? ¿Entendés? ¿Esto Claro. es Dios? Creo que sí, fue muy efectivo. Otra expresión de este momento tiene que ver con un auge urbanístico. No lo dijimos antes, pero bueno, acá el Papa, para mí hasta el día de hoy, funciona como un personaje político. Por supuesto. Yo lo veo al Papa como la reina de Inglaterra, ¿entendés? Tienen la misma función para mí. Entonces, los papas proponían cambios en cuanto a arte y en este caso en cuanto a lo urbano. También se da un auge en cuanto al crecimiento de las ciudades. En realidad se da más como viajes de ciudad en ciudad. Antes no se viajaba tanto. O de última viajaba la corte, ¿no? Nada más. Y ahora sí, ahora en este momento, siglo XVI, hay mucha movilización de ciudades europeas, vamos a decir. O sea, un auge urbanístico. De hecho, la edificación de Roma hoy en día, todo el plano urbanístico de Roma se hizo en este momento. Avenidas que unen iglesias con otras iglesias,
iglesias, plazas, se metieron obeliscos, fuentes. Sí, un frenesí constructivo. Total, como un gran despliegue, yo diría teatral, porque es como montar medio un escenario, porque también era mostrar, ¿no? Cuando venía el turista, mirá lo que es Roma. Todo es para el mismo fin. ¿Y por qué Roma es así? O sea, mirá lo que es Roma, nosotros somos así porque tenemos la relación divina con Dios, porque somos los intercesores. Sí, aparte para mostrarse como la religión verdadera, porque bueno, ahí Lutero había plantado una semilla de la duda. La semilla de la duda. Claro, de la duda, pero ¿será este el verdadero Dios? Porque si tiene estos representantes. Y bueno, el tema de mostrar a la iglesia como triunfante. Nosotros vamos a triunfar sobre los impíos porque somos los que tenemos la verdad. Esa era más o menos la postura de ellos. Sí, bueno, es mucho más amplio. Ustedes si quieren pueden googlear Concilio de Trento, la reforma de Lutero. Es muy interesante el tema para mí, así que bueno, pueden googlear. Más o menos como para que entiendan dónde se ubica este hombre que va a aparecer acá. Me re gusta su nombre. Sí, es hermoso el nombre. Y bueno, y con respecto a lo que nos ocupa, que es la pintura, en realidad en Roma no había una escuela unitaria de pintura, sino que en este momento había diversas corrientes. Por un lado había una especie de academicismo con Aníbal Carracci, que era un pintor muy importante también en esta época. A grandes rasgos, Carracci con sus seguidores buscaban, era también una vuelta a lo clásico. Lo barroco tiene como esta tendencia siempre a volver sobre lo clásico. Parte de ahí. La tendencia de volver a lo clásico está siempre todo el tiempo. Quieren volver. Todo el tiempo quieren volver a esto que ellos piensan que era lo clásico, ¿no? Como siempre decimos, como lo mismo la gente del Renacimiento, lo que ellos pensaban que era lo clásico. Volver a la belleza clásica, este equilibrio de la antigüedad, del Renacimiento, bueno, y tenían esto académico que estudiaban las esculturas antiguas, estudiaban dibujo y demás. Y después está este otro artista del que vamos a hablar hoy, que es, a ver, decirle el nombre completo, a vos que te gusta, Romy. Es más conocido por su apellido, pero el nombre completo es Michelangelo Merisi de Caravaggio. Caravaggio. Nos referiremos a él como Caravaggio. Sí, Miguel Ángelo, como Miguel Ángel, justo. Como Miguel Ángel, exacto. Caravaggio, ahora vamos a hablar un poco más de él, se diferenciaba bastante de Carracci en sus búsquedas. Era como el lado B, ¿no? Como que Carracci era el oficial, ¿no? Sí. Carracci era como el más digerible. Caravaggio era como el lado B. Claro, para que ustedes entiendan, Carracci, bueno, era una persona que quería volver a este equilibrio renacentista y demás. En cambio, Caravaggio fue menos, quizás, tradicional. Hay un autor que sostiene que los dos fueron artistas renovadores, aunque los medios para cumplir estos objetivos hayan sido diferentes, ¿no? Mientras Caravaggio rompió las reglas y ofendió, como decía Romy, que era un rebelde, ¿no? Ofendió el decorum, que era lo que se tenía que cuidar cuando uno hacía una representación pictórica. En cambio, Aníbal Carracci dio como nueva vida a estas reglas. Así que también es una manera de verlo. El decoro también viene de este Concilio de Trento, ¿no? De cómo se tenían que representar las figuras, pero las figuras bíblicas. Con esto es que Caravaggio rompe. Bueno, ya lo vamos a ver, pero es con ese decoro. Así es. Y hablando un poquito de él, de su vida en particular, él nació en el año 1571 en Milán, hace unos primeros estudios de pintura con Petersano. Por supuesto, como decía Romy, es que Roma es un gran escenario con un montón de movimiento artístico, con un montón de participación cultural, y también lo que va a pasar es que llegan artistas extranjeros a Roma. Obviamente, si uno quería ser un artista, debía viajar a Roma. Cuando hablamos en capítulos anteriores sobre Courbet, por ejemplo, y la balsa de la Medusa de Géricault, que hablábamos de París como el centro, bueno, en este momento era Roma. Claro. Estaba lleno de artistas que querían ganar guita, básicamente, claro, y ser exitosos como artistas. Claro, bueno, y estaba lleno como de estos artistas extranjeros, pero bueno, él es como bastante contrario al artista académico. Pero estos dos perfiles convivían en el siglo XVI a finales, y también son aceptados, ¿no? Todo esto estaba pasando en Roma en esta época, y todo era, como decía, aceptado, o sea, sucedía. Y él en un momento de su vida se encuentra con un camino que se bifurcaba. Uno iba para Venecia y el otro iba para Roma, ¿no? Él decide ir a Roma. Como vos bien dijiste, él viene de Milán, en realidad viene de Caravaggio, de ahí viene su nombre, es un pequeño pueblo, Caravaggio. Yo de hecho lo googleé el otro día, tipo, no hay nada, son 5 cuadras hoy en día, así que imagínate lo que era en el siglo XVI. Muy pequeño.
como ahí cerca de Milán. Recordemos que habíamos hablado que había una tradición diferente en el norte de Italia, que tiene que ver más con la aplicación del color, con los paisajes. Él veía este tipo de arte nórdico de Italia, punto. Va a Roma. Entonces cuando él llega a Roma, que será aproximadamente por el año 1592-90 por ahí, comienza a hacer cuadros con una o dos medias figuras, una o dos personas. También pinta flores, pinta frutas, ¿no? Bodegones, y trabaja en distintos talleres. Y aquí tiene un comitente, digamos un mecenas, era D'Arpino. Es importante decir que en ese momento, como creo que hasta ahora, aunque ahora te puedes autogestionar un poco más, pero en ese momento tenías como más posibilidad de pegarla, digamos, o de ser exitoso, o de ganar mínimo dinero vendiendo tu arte, teniendo a alguien que te represente. Además, porque como artista en general, no contás con mucho dinero, la verdad, no te puedes sostener, vos no puedes pagar un alquiler. Entonces esta gente proveía de todas estas cosas de necesidades básicas, mientras que vos trabajes para ellos. Y este Giuseppe Cesari D'Arpino es el primero, ¿no? Que tiene en Roma, creo. Así es el primero, sí. Y como que a él le gustaba la naturaleza muerta, los cuadritos chiquititos. Además, los cuadros chiquititos se vendían más rápido, era como más fácil vender un cuadro chiquito que vender un mural, por ejemplo, ¿no? Así es, sí. Obras muy copadas en este momento. Son muy memeables estas obras. Tiene una canasta de frutas, por ejemplo, en donde tiene varias frutas, algunas están como medias pasadas. Es bastante, vamos a discutir esto igual, pero muy realista, ¿no? Caravaggio. Pueden ser llamadas estas obras realistas, ¿no? Es como que son producto de una observación directa de la realidad. Por supuesto que esto es relativo, porque después vemos a veces gente, pinta por ejemplo jugadores de cartas, pinta una gitana, no se encontraban así como los pinta él comúnmente en la calle en el siglo XVI. Muy probablemente no, con esos atuendos con los que él los pintaba y demás. Entonces no es que es realista, no, digo que es como un momento instantáneo, ¿no? Como una foto, como un Kodak, como un momento Kodak. Total. Sí, eso también lo vamos a hablar en otras obras de él. Yo viendo esta canasta de frutas, se llama así la obra, canasta de frutas, la mirás y es como que, además, la canasta está como en el bordecito, entonces te da ganas como de agarrarlas. Sí. No sé si me voy a encontrar esta manzana tan bella pintada en la calle o en la verdulería, pero es como que te da ganas de meterte, como que el cuadro intenta estar en tu lugar también. Después cambia el comitente de Caravaggio porque lo empieza a representar, digamos, lo empieza a sponsorear un cardenal que es el cardenal Francesco del Monte, que va a comprar alguna de sus pinturas, y allí comienza las comisiones que hace este cardenal para las primeras obras monumentales de Caravaggio en Roma. También si es por el año 1599, o sea, bien a fines del siglo XVI. Uno de los encargos más importantes es las pinturas para la capilla de San Luis de los franceses. Entonces, desde allí, él va a producir obra casi exclusivamente religiosa y en gran formato, ¿no? Como que abandona estas pinturas pequeñas con una o dos medias figuras. Yo tengo chismes sobre el cardenal María del Monte, vamos a ir al chisme. Momento intrusos. Momento real. Con este Giuseppe, ¿podemos decir real en nuestro podcast? Sí, yo calculo que sí. Bueno, con este Giuseppe Cesari D'Arpino, con el que hacía también los bodegones, pintó los Bacos, como serie de Bacos. Como dije yo, son muy memeables. Tenemos un Baco enfermo, que en general se decía como que eran autorretratos del Baco, sería como la versión romana de Dionisios, del dios. Dios del vino, de la lujuria. Bueno, además de tener su rostro, no queda mucho de clásico de este personaje cuando vemos el Baco. También de nuevo aparecen las frutas, también tenemos el muchacho con frutas, hay una que se llama Baco solamente me parece, que está ahí tipo el Baco, el niño, aparte son siempre jóvenes, si no son autorretratos de él, son niños muy jóvenes, como jóvenes adolescentes, podemos decir. Sí. Como que está el Baco ahí tirado con una copa de vino, yo me imagino como, ¿viste los raperos de hoy en día o tipo los reggaetoneros en los videos musicales? Esa actitud, ¿ves? Esa actitud tiene el Baco en el siglo XVI. Demasiada juventud, es casi un niño, ¿no? Sí, es muy joven. Sí, es demasiada, sí, como decíamos, un joven adolescente, eso. Y como vos decías, en este momento eran como de medio cuerpo, ¿no? Las figuras. Claro, sí, de la cintura para arriba sería. Sí, de la cintura para arriba. También va a representar muchachos tocando instrumentos e instrumentos de ese momento, digamos, contemporáneos de esa época. Es muy importante la luz en Caravaggio, pero ya vamos a entrar en ese tema. No solo la representación no realista, entre comillas, ya lo vamos a ver, de la fruta, de la naturaleza muerta, sino también el trabajo con la luz y la sombra. Muy ¿no? importante. Entonces, te voy al chisme, vamos al chisme. Por favor. Deja de estar con este Giuseppe D'Arpino porque, no sé, supuestamente con él estaba dando tanta plata trabajar para este hombre. Entonces
Entonces se encuentra con este cardenal, María del Monte, cardenal, obviamente relacionado con la Iglesia Católica. Medio como que el cardenal este se obsesiona con Caravaggio, con su obra. Le dice, bueno, venite conmigo, venite a vivir a mi palacio. Y resulta que este hombre tenía como fiestas muy seguido. Sí, con... Martín, denuncia esto, por favor. Y ahí viene Lutero. Claro, porque era como amigo de Clemente VIII, que era el papa en ese momento. Era el papa rockstar, sí. Entonces, claro, tenía contacto directo, era como de la high society. Y además hacían fiestas. Supuestamente hay rumores que en estas fiestas iban todos los cardenales de la iglesia y que este hombre, el cardenal María del Monte, tenía como una obsesión, o medio le gustaban los niños, los jóvenes adolescentes. Ajá. No quiero decir pedo, yo no sé. La cosa es que Caravaggio estaba acá. Hay como rumores de que Caravaggio pintaba a los jóvenes adolescentes que estaban con este hombre. Ajá. Digamos que desde el siglo XVI la iglesia viene a full con la pedofilia. Por favor, sí. Nos reímos, pero es muy triste. Bueno, y empieza a conseguir re buenos trabajos, re buenos contratos, que acuérdense que era amigo del Papa. Y acá es cuando salta el estrellato, Caravaggio, pero mal. Todo el mundo empieza a hablar de él. Acá hizo, como vos dijiste, los murales de Salves de los Franceses, que está en Roma. Hizo la crucifixión de San Pedro, sí. La conversión de San Pablo, todos apóstoles, ¿no? La conversión de San Mateo. La conversión de San Mateo, bueno, todas sí. obras que son increíbles. Primero, me gustaría hablar de la cena de Maús. Es una cena que en las escrituras, en la Biblia, están en una cena y se dan cuenta que es Jesús resucitado, básicamente. Esa es la escena, ¿no? Vemos la pintura, en el medio es Cristo. Me encanta que esté con la mano así para adelante. Después tenemos un personaje a la izquierda de Cristo que está como abriendo las manos, otro que se está como por levantar de la silla, como no te puedo creer que sos vos el resucitado. Están como choqueados. También tenemos una canasta de frutas que está al borde de la mesa, a punto de caerse. Como habíamos dicho en la intro o en el resumen de Barroco, yo soy un comensal más en esta mesa. Claro, apela a vos como espectador, ¿no? Sí. Este rebatimiento de la mesa, la canasta de frutas que está al borde, todo eso nos interpela necesariamente, ¿no? A full, y además es el momento de la acción, es el momento exacto en el que se dan cuenta. Es como la reacción, la utilización de la luz, como que también lo hace mucho más dramático al momento. Esta obra me re gusta. La vocación de San Mateo, hay dos en la misma capilla, que es la misma, San Luis de los Franceses. Son enormes, casi 4 metros por 4 metros. En esta que se llama la vocación de San Mateo, lo que vamos a ver mucho en Caravaggio es que, como vos decías, que rompía el decoro. Tenemos a Jesús que apunta a San Mateo y le dice, sos vos. Lo que relata es el momento en el que San Mateo, un hombre que se dedicaba, ¿no?, a recaudar impuestos, estaba contando las monedas en un interior y aparece Cristo de repente y lo señala. Hay un montón de otra gente sentada a la mesa, le abre la puerta y lo señala a San Mateo como un elegido, digamos, para llevar su palabra o lo que sea. También es importante el tratamiento de la luz, con la luz que entra por la ventana, ¿no? Sí, primero que acá vos ves esta obra así y vos decís, esto no es un pasaje bíblico, esto es gente que está ahí, no sé, contando monedas, tomando algo. Claro, es cotidiano. ¿No? Es como gente, claro, súper cotidiano. Cristo está en el costado derecho, que casi ni lo ves, le ves la aureola de pedo, la luz le refleja una parte de perfil, está señalando a este San Mateo, como vos decías, que está contando las monedas, pero es como que re difícil de darme cuenta, ¿no? Si yo no conozco las escrituras, digamos, o el pasaje bíblico. Claro, es como algo que pasa en un bar. Total, y a esto que te referías con el decoro, ¿no está todo bien con representar a Cristo así, como alguien cotidiano, tan común, que me puedo encontrar ahí en la taberna? Todo esto también tiene que ver, Caravaggio cuando trabajaba para la iglesia, trabajaba para órdenes como los agustinos, los dominicos, que eran órdenes también bastante austeras, ¿no? Y también es muy importante en este momento la simplificación de la devoción. El protestantismo los había retado, ¿no?, de algún modo. Entonces se buscaba también a veces esta austeridad. Que acá no ves que hay una visión como de éxtasis, no tenés a un Cristo que viene como en una gran pompa. Cristo, si le sacás un poco la aureola, es alguien común. Me encanta la palabra pompa. La pompa, claro. Porque me gustaría que me hagan un retrato de mí en una pompa. Tal cual. Pero aparte, para Caravaggio, el sentido, digamos, el propósito de la pintura religiosa no es que era la elevación del devoto a una trascendencia, ¿no? Sí. Sino que era una comunicación directa con el ser humano y con esta divinidad. Como que hay una contradicción, igual que ya vamos a hablar, pero esta idea de bajarlo a lo cotidiano, como para que yo también me pueda sentir implicado en esta situación
situación, ¿no? Me reconozca, me represente, no sé. Sí. Lo intenta simplificar, ¿no? Por eso, bueno, también fue muy criticado por eso mismo. Y en la misma capilla, enfrente creo que está, hay otra que se llama La Inspiración de San Mateo. Esta polémica, hubo 2 obras. Una primera, que fue rechazada, que la compró un tipo que no me acuerdo quién es, pero después se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, así que no queda solo una foto de cómo fue. Tenemos a San Mateo y tiene un angelito que le baja y como que le dicta la palabra divina y él escribe, ¿no? Tu evangelio. Sí. La que ven en las redes ustedes es la que está ahora, obviamente, que está el santo como ahí medio apoyando su rodilla en el banquito, escribiendo, y viene el angelito de arriba. Pero la original era el santo cruzado de piernas y el ángel estaba como muy cerca. Supuestamente para la capilla esta estaba muy sensual. Y además se le veía la planta del pie al santo, que parecía sucia cuando tenés los pies descalzos. Como son tan grandes, como dijimos, esta por ejemplo tiene 2 metros por 3, los pies sucios del santo daban a un altar, no daba, ¿viste? La rechazaron por pata sucia. Total. Y fue así, básicamente. No da, discúlpame, pero hizo esta versión. Tenemos de nuevo ese recurso del banco que está como al borde ahí. El fondo es neutro, como muchas obras de Caravaggio, el fondo es neutro. La luz está muy direccionada al santo y el angelito que le baja. Sí, aparte el angelito le tocaba la mano, como que le guiaba la mano para escribir, era como mucho contacto, ¿no? Sí, en la primera versión. Contacto. Caravaggio, porque bueno, le hicieron todas estas observaciones que estaba faltando al decorum, entonces la tuvo que rehacer. Entonces hay una segunda versión. Sí, después está otra serie que está en Santa María del Popolo, en Roma también. Hay 2, está la Crucifixión de San Pedro y la Conversión de San Pablo. Crucifixión de San Pedro, acá quiero que hablemos de lo que decías vos de las fotos, de la fotografía, del enfoque, porque es totalmente eso, es como que sacó una foto, pero lo pintó. Claro. Tenemos a San Pedro siendo crucificado, pero desde un ángulo como extrañísimo y muy cerca a los personajes, ¿viste? Como que no los tenemos ahí en un contexto, sino que los tenemos súper cerca. Claro, como es sabido, a Cristo lo crucificaron y a San Pedro también lo crucificaron, pero de cabeza. En la cruz lo clavaron de cabeza, digamos, en sentido inverso. Claro. Y es importante también destacar en esta obra que el primero que había representado esta crucifixión de San Pedro fue Miguel Ángel, nuestro querido amado Miguel Ángel, porque antes ningún otro artista como de importancia se había enfrentado a este episodio durante más de medio siglo. Entonces lo había hecho Miguel Ángel en la Capilla Paolina. Entonces lo que hizo Caravaggio fue que le dio su interpretación a este episodio de la Biblia. Lo que hizo fue que redujo a 4 el número de las figuras, porque en el de Miguel Ángel hay una infinidad de figuras en la crucifixión, y construyó como un esquema. Es como si la composición fuera media circular. Entonces es como una rueda en donde el centro es el punto medio de la cruz y después tenés los santos y los 3 hombres. Sí, hay como un círculo, pero también hay como unas líneas que se cruzan. Es muy interesante, es muy interesante. Te da esta dinámica, como que siento que también estoy boca abajo, me tengo que girar la cabeza para verlo. Es también el momento de la acción, el momento que nos están crucificando, ¿no? Claro, porque el santo como que gira la cabeza como para vernos a nosotros. Está consciente todavía porque lo están crucificando. Es inquietante y tiene mucho dinamismo, como decías vos. La otra, que está en el mismo lugar, es la Conversión de San Pablo. Era en realidad como tradición representar a San Pablo con un caballo. Pablo era un recaudador de impuestos, ¿no? Se dice que, bueno, que Cristo le apareció y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y se convirtió al cristianismo. Pero nunca mencionan las escrituras que él, cuando iba camino a Damasco, me parece que era, cuando tuvo la visión, nunca menciona que hubo un caballo en el medio, pero se lo había representado así, con un caballo. No sabemos de dónde salió el caballo. No sabemos, bueno, no. Igual Caravaggio no es el primero que lo hace, pero se empezaba a hacer, digamos, en el Renacimiento también. Sí, se solía hacer y acá así. aparece el caballo, hay 3 personajes, uno que ni se ve que está como atrás del caballo, pero está Pablo, también tirado en una diagonal, y el caballo enorme, es como que alguien sacó una foto. Claro, sí, es como que irrumpe lo sobrenatural ahí en la realidad del mundo cotidiano, ¿no? A veces esta luz milagrosa también separa como lo sagrado de lo mundano. Es como que es una luz que viene de afuera y que transforma toda esta realidad que están viviendo, que él estaba yendo de camino hacia otro pueblo, ¿no? Pero sí tiene una fuerza muy dinámica. Está bueno lo que mencionás de la realidad y de lo mágico, lo que podemos decir no mágico en este sentido. Lo sobrenatural, digamos. Lo sobrenatural.
total. Algo que no es de este mundo. Con el trabajo de la luz. Ya lo veníamos viendo con los vacos, ¿no? Pero acá, con las escenas bíblicas, como por ejemplo en el que vimos de la conversión de San Mateo, que Jesús está ahí como escondido, por eso decíamos como que hay que tenerlo como, entre comillas, que es realista. Porque sí, es como que los personajes me puedo identificar más, porque primero están vestidos en general, los personajes bíblicos, como en la época en ese momento, y son personas como que podrías encontrártelas en la calle, pero a la vez, este tratamiento de la luz es como que crea un espacio donde la luz es algo negativo, es donde la luz no está. Claro. Esto lo dice Bitcover, un historiador del arte. La escena o las figuras en realidad están formadas por este tratamiento de la luz. Si pensamos en el Renacimiento, por ejemplo, la idea era como generar un cuerpo, sobre todo en la figura humana, un cuerpo orgánico, en realidad con organicidad, ¿no? Como que cada parte esté unida y que sea orgánico, que sea armonioso. Y acá ya esa idea no es la principal, sino es la, como decíamos, de generar algo en el espectador. Eso Caravaggio lo hace a través de estos personajes reales, pero a la vez en un espacio, en un escenario sobrenatural, que uno no se puede encontrar en la calle o en la taberna o, ¿no? Claro, sí. Hay otro también autor que dice que sí, este milagro, ¿no? De transformar a una persona como Saulo de Tarso, que era un personaje bíblico totalmente nada que ver con Cristo. Ustedes piensen que este es el momento en el que él ve la luz, tiene la revelación de Cristo y se convierte al cristianismo, ni más ni menos. Entonces, esto va a tener mayor impacto si esto se opera sobre un hombre de pueblo, ¿no? Más que en un personaje que tiene una elevada posición, refinada y demás. Él lo retrata como alguien de pueblo, ¿no? Como un hombre común. Te puede pasar a vos esta revelación divina también, ¿no? A full, pero a mí me encanta esa contradicción, ¿sí? En el mismo plano de que es algo como cercano, pero a la vez divino. Cercano, pero a la vez sobrenatural. Es increíble. Sí, eso es lo más atrayente, creo yo, del arte de Caravaggio, ¿no? Como dentro de este escenario puramente humano hay como una interpretación totalmente nueva del milagro, ¿no? Que acontece. Te hace pensar y puede llegar a pasar, ¿no? Es bastante fuerte lo que genera. Lo llaman algunos autores un misticismo realista, que es muy poderoso. Por eso volvamos a ese momento que vos decías, había dos tendencias, Carracci y Caravaggio. Carracci decía como que era más idealista, ¿no? Como que hacía estas figuras ideales. Pero si vemos a Caravaggio a primera vista decís, no, este tipo pintaba re bien, mirá, me hace la fruta podrida. Puedo pensar que es como más real, más tangible. Pero a la vez, no. Yo no me voy a encontrar esa fruta con esa luz pintada de esa manera en la verdulería. Tal cual. Es totalmente irreal a la vez. Tiene todo eso junto, ¿no? Y también es importante mencionar, cuando hablamos de este misticismo realista, con esta simplificación que también decíamos de la devoción, el papel de las doctrinas de San Ignacio en esta época, también las de Felipe Neri, que en realidad lo que intentan, decir, ¿saben qué? La religión, el acercamiento a Dios es para todos, es más humano, es para todos, es algo más íntimo, es una comunicación de nosotros con Dios, es más natural. Entonces, creo que todas estas consideraciones sobre lo religioso también tienen que ver en cómo Caravaggio desarrolla su trabajo. Este misterio y realismo, digamos, no son en realidad contradictorios, como decíamos, sino que pueden estar de la mano, y sobre todo en la obra de él. Sí, sobre todo y cuando decíamos como estas herramientas de la contrarreforma, como que el fiel ve este cuadro y es como que se siente ahí, extasiado ya es directamente. Por supuesto, sí. Y no es necesario mostrar como un éxtasis para eso, sino con esta irrupción de lo sobrenatural en lo real, puede ser real, puede llegar a ser. Te lo muestra y podés como visualizarlo, podés hacer más tangible, ¿no? Sí, quiero hablar de una obra para darte pie a que hables de otra. Dale, perfecto. Sangrienta, Medusa, es muy conocida esta obra de Caravaggio, Medusa, esta mujer, ¿no? Que convertía a la gente en piedra cuando la mirabas y que Perseo corta la cabeza. Caravaggio la hace en un cuadro circular y hace la cabeza, solamente la cabeza, chorrea sangre del cuello, tipo, tremenda, y tiene una cara así como, es tipo re también memeable esta cara, re para memes, como esa expresión dramática al extremo de acabo de ser cortada, me acaban de cortar la cabeza, Reciencito, sí. Está muy buena. Otra de cortadura de cabeza, de garganta, es Judith y Holofernes. Claro, sí. Bueno, y aquí a mí me gustaría hacer una salvedad. Los temas que se trataban en la época en cuanto a la pintura eran muy populares, ¿no? Entonces hay un tema que es Susana y los viejos, y después hay otro tema popular que era la decapitación de Judith matando a Holofernes, ¿no? Judith matando a Holofernes la realiza Caravaggio en un momento, y lo que hace es que expone
pone el relato en un solo plano. A grandes rasgos, ¿de qué se trata esta historia? Es una historia que está contada, digamos, en el libro de Jueces. Una mujer judía que va hacia el campamento de los generales del ejército enemigo y le corta la cabeza al general del enemigo. Va con su criada, entonces agarra la cabeza de este general, la pone en una canasta y se la lleva. Caravaggio había pintado esta escena, la Judith que corta la cabeza es muy joven y es el mismo instante en el que le está cortando la cabeza. Él está recostado y se ve cuando ella con la espada le empieza a cortar la cabeza. La Judith aparece a la derecha del cuadro y también aparece su criada, que es una mujer que observa, ¿no?, esta decapitación. Y bueno, después esto también lo vamos a charlar en un ratito, pero es muy importante la influencia que tiene Caravaggio posteriormente en muchos artistas que se llamaron los caravallistas, justamente por este uso de la luz, ¿no?, por el tenebrismo y demás. Y uno de estos caravallistas era Horacio Gentileschi. Trabajó bajo la influencia de Caravaggio en su madurez. También hizo otra versión de Judith decapitando a Holofernes, en el instante en el que Judith se lleva la cabeza de Holofernes. Y a su vez él tuvo una hija que también fue pintora, y aquí venimos a hacer un análisis más de género, ¿no? Por eso vamos a recurrir a Griselda Pollock, que es una gran historiadora del arte con perspectiva de género. Bueno, ella nos habla de esta artista que es Artemisia Gentileschi, la hija de Horacio Gentileschi, quien también hace una versión de Judith decapitando a Holofernes. Y lo que pasó básicamente en la vida, bueno, acá volvemos al tema de la vida de los artistas, de si debemos analizarla, decirla o no, porque Artemisia tuvo una particularidad en su vida y fue que cuando ella era muy joven, ella al tener un padre artista tuvo la oportunidad de trabajar y de aprender pintura en un taller, y su padre la mandó para que estudie también con otro pintor perspectiva que se llamaba Agostino Tassi. Y Agostino Tassi en un momento la viola a Artemisia, por lo cual se inicia un juicio que ella gana y bueno, Agostino es puesto preso, ella después contrae matrimonio y se muda de ciudad, ¿no? Lo que se pregunta la historiadora es cómo analizamos esta obra hecha por una mujer, que también se podría pensar Artemisia con no la influencia, sino como una referencia, una cita al arte de Caravaggio. Y bueno, obviamente, como esto es una escena en donde una mujer mata a un hombre, siempre se lo ha interpretado como, bueno, ella que pasó por este momento tan difícil en donde un hombre la violó, podría también leerse como que ella se ve a sí misma como una Judith y a Holofernes como a su violador. Entonces se lo ha leído, digamos, en esa clave a este cuadro. Y por más de que podamos leer estas imágenes como una respuesta personal a esto que vivió Artemisia, la autora dice, bueno, ¿cómo nos podemos ocupar? Pero en realidad, dice ella, el tema de Judith y Holofernes no es un tema de venganza, o sea, no es una mujer vengándose de un hombre, porque la base bíblica del relato es una ejecución que es política, que está llevada a cabo por una mujer que se arriesga en el campamento del enemigo para matar al general enemigo. Entonces, de esta manera, liberar al pueblo de la opresión que tenían. Como una heroína, digamos, de ese momento, de la batalla. Claro, es como una heroína, es la representación de la heroína de esta batalla. Esta autora también cita a otra autora que es Mieke Val, que nos suena por los estudios visuales, que ya también lo hablaremos. Ella hace una diferencia entre los asesinos de mujeres y de las asesinas de hombres, que están narrados en la Biblia. Examina las diferencias que hay entre las mujeres como víctimas y las mujeres como verdugos. Ella analiza los pasajes bíblicos en estos temas. Claro, en el libro de Jueces. Bueno, también, cuanto a la Biblia, podemos también pensar en Dalila, ¿no? Con Samson. Sí. En realidad, dice, las mujeres cuando son verdugos, en estos relatos, las mujeres matan por razones políticas, en pro de los intereses de su pueblo, ¿no? No como una venganza personal. Como decía, Caravaggio ya había pintado esta escena. Sí, a Judith. Claro, a Judith. Siempre que hablamos de la historia del arte como una ruta de transmisión, dice la autora, esto siempre es favorecido por, bueno, la influencia, ¿no? En el caso de las mujeres siempre, bueno, está influenciada por... Pero bueno, se podría pensar, como decían, la referencia y la cita como unos medios de asegurar esta genealogía del cuadro posterior, que fue fundada, digamos, por Caravaggio. Entonces, sí podría invocar parte del cuadro las connotaciones que están, por supuesto, asociadas con la escuela de Caravaggio. Digo escuela, no era una escuela propiamente dicha, sino como una cita, ¿no? A él. Sí. Como decía, su padre justamente fue uno de los primeros seguidores romanos de Caravaggio. Ella dice, en realidad el cuadro no se trata sobre la venganza, pero sí trata de el asesinato, ¿no? Lo que concluye diciendo la autora es, bueno, Artemisia Gentileschi no es Judith y no se está identificando con Judith, pero pudiera quizás haber encontrado algo de sí misma, sí, en la composición entera, en lo que tiene que ver con la iluminación, con el color, con las figuras, ¿no? Que ella representó en este cuadro.
A mí lo que me encanta del cuadro de Caravaggio, de la versión de Caravaggio, es más que la expresión del tipo muriendo, que es súper sanguinaria, es la expresión de Judith. Es increíble, porque es entre concentración, porque bueno, no me imagino cómo va a ser cortarle la cabeza a alguien, pero estimo que un poco de fuerza tenés que hacer. Muy difícil, sí. Concentración, como fuerza, poco de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Como y le ves la cara y es tremendo. Claro, es muy buena esta obra. Claro, sí, las versiones de, digamos, de Artemisia Gentileschi, de Horacio Gentileschi y de Caravaggio, si ustedes las pueden ver, difieren mucho entre sí. Sí, bueno, obvio. Primero tenemos Caravaggio y después tenemos al seguidor, después Artemisia que hace su propia versión. Podemos seguir con la vida de este hombre, ¿no? Porque acá estaba todo bien en Roma con este cardenal de comitente, como que la pasaba bien aparentemente. Además vivía en re palacio, re bien ubicado, estaba en Plaza Navona, muy conocida Plaza Navona. Sí. Y en ese momento también. Entonces ahí también tenía oportunidad de ver a turistas, de ver todo tipo de personajes que también él utilizaba para hacer sus obras. Prostitutas también. Y bueno, se le ha criticado mucho que ha utilizado este tipo de personajes para personajes bíblicos, ¿no? Estos modelos, no das, le decían siempre, pero... Claro. Pero bueno, funcionaba. De hecho, Bellori, que es un escritor de la época, que bueno, como sabemos, en esta época se hablaba de los artistas de su vida principalmente, decía, bueno, sí, fue beneficioso para la pintura, Caravaggio, porque bueno, él apareció en un momento en que los pintores seguían a otros artistas y en cambio Caravaggio no hacía eso, ¿no? Como que buscaba imitar del natural, dice, ¿no? Que buscaba antes la belleza que la verdad, dice Bellori. Como que él se llamaba el elegido y el único imitador de la naturaleza. Entonces decía, bueno, sin embargo, la verdad que no tenía decoro, no tenía invención, no tenía dibujo, porque eso tampoco lo dijimos, pero él no dibujaba Caravaggio, pintaba directamente, ¿no? Eso. No tenía como una doctrina, no tenía escuela. No hay boceto, claro, no sé, porque no hacía. Claro, no se encontraron bocetos de Caravaggio porque no los hacía. Entonces dice, bueno, él fijaba su mirada en el modelo, pero después su cabeza, digamos, estaba vacía, dice este personaje de la época. Lo acusaba también de pasar mucho tiempo en las cantinas, ¿no? Como que tenía una vida libertina. Digamos que no lo tenía en muy alta estima a Caravaggio, por lo menos en esa época. No lo querían mucho, era como un desastre Caravaggio para ellos. Claro. Total. Re importante lo que decís de que, bueno, estaba mucho en la cantina, mucho en la calle, porque de ahí saca sus personajes y de ahí también saca la vitalidad, porque hay mucha vitalidad en sus obras. Más allá de que son momentos de acción, también son personajes cotidianos que están en movimiento, pareciendo como que están haciendo algo que hacen todos los días, ¿no? Claro, sí. También algo que no vamos a encontrar en Caravaggio son alegorías. En este momento había muchísimas alegorías. Por ejemplo, Carracci, ¿no? Como su lado A, que hacía muchas alegorías. También desnudos de mujeres no hay, ¿viste? Sí. Están como los semidesnudos de los Bacos, claro, en las primeras obras, pero desnudos de mujeres no hay, lo cual me parece muy copado. Sí. No toma eso de lo clásico, digamos. También tiene que ver con los encargos de la iglesia, ¿no? Sí, bueno, pero una alegoría, ponele. Claro, ¿no? Sí, es cierto. Hay muchas fuentes que hablan de, no sé si era que la gente le caía mal, o sea, no sabemos si es que caía mal Caravaggio, entonces bueno, la gente hablaba mal de él, o exageraba quizás cosas que él hacía, o si verdaderamente era un señor con muy mal humor. No lo sabemos. La cosa es que tuvo miles de denuncias en Roma, lo denunció que le daba el departamento porque no le pagaba, andaba mucho con prostitutas, entonces como que se peleaba mucho con los proxenetas, se peleó con un guardia del Castello Sant'Angelo que también queda en Roma, lo detuvieron porque tenía una espada sin registrar, lo cual me causa mucha gracia, o sea, hola, vengo a registrar mi espada, eso decías, siglo XVI. Seguro, Me encanta. Es genial, sí, salías con una espada a la calle, eso era ya también bárbaro. La cosa es que Miguel Ángelo Caravaggio no tenía permiso para su espada, casi mató a un mozo en una hostería, le clavó creo que un cuchillo, un tenedor en la cara. Muy violento. Sí. Y llegó a matar a una persona, tremendo. Sí, después de un juego de fútbol, así de pelota, un juego de pelota, de encima fútbol contemporáneo, pero no sé si será. Pádel, como de tenis, no sé. Claro. Supuestamente lo mató al contrincante, pero aparentemente este tipo era un mafioso que le debía plata, era también un proxeneta, como que había algo ahí detrás también. No era solamente porque había perdido, ¿entendés? Eso por algo del partido. Bueno, la cosa es que ahí el Papa dice, no, Caravaggio, o sea, no puedes seguir comportándote así, y lo mandó
manda a encarcelar. Entonces ahí él se escapa, se va al sur. De Roma se va a Nápoles, después se va a Malta, se hace amigo de unos caballeros, pero también vuelve a tener problemas y lo encierran, se escapa y ahí se va a Sicilia, en la parte de Mesina, todo el tiempo intentando conseguir el perdón del Papa para poder volver a Roma, porque se da cuenta que en el sur de Italia no gana plata, básicamente. Se cree que cuando lo encierran en Malta era como un lugar donde se sabía que había malaria, entonces él se contagia de malaria supuestamente. En el camino a llegar a Roma, todo esto de prófugo, digamos, porque era prófugo de Roma, después en Malta que lo habían encerrado y se había escapado, también era prófugo, y se iba corriendo la voz de que el tipo se estaba escapando, y también había territorios de Italia que estaban manejados por España, entonces de vez en cuando se encontraba con algún español que decía, este es un espía, pobre Caravaggio, todo mal. Bueno, se sube a un bote no, como un barco, y hay teorías que dicen como que el barco en realidad lo dejó ahí porque se dio cuenta de que estaba prófugo, otros dicen que bueno, él se quiso bajar, bueno, no se sabe, la cosa es que se quedó ahí en la costa de Porto Ercole, costa toscana, digamos. Claro, al sur de la Toscana. ¿Cómo puede terminar una vida tan dramática y llena de escape? Termina muy, muy hollywoodense, Caravaggio. Bueno, esto fue en 1610, había conseguido una identidad falsa también. Cuando lo sueltan, estos españoles que pensaban que era un espía, después se dieron cuenta que no, lo sueltan acá en este puerto de Ercole. Según la leyenda, estaba como hirviendo de fiebre y se puso a correr, estaba lleno de rabia, se puso a correr por la costa y murió así, corriendo por la costa toscana. Y así murió corriendo por la costa toscana Caravaggio. Me quiero imaginar que murió en un atardecer con una luz muy caravallesca, pero no sé. Justo ese momento de la penumbra, cuando la luz se está yendo. Murió re joven a los 37 años. Muy joven, sí. También tuvo mucha obra en este momento en el que estuvo prófugo. Dicen los historiadores del arte que en este momento la pintura, la pincelada es mucho más rápida. Yo no sé si era porque el tipo tenía que pintar rápido o porque, bueno, cambió el estilo. Estoy prófugo, ¿cómo querés que pinte? Me toca apurar. Claro, con todo el tiempo del mundo no puedo. Claro, pero había conseguido algunos comitentes en el sur, como que el tenebrismo se acentúa más, ¿no? Y también se cree Sí. que también fue bastante más descuidado, como decías vos, con esta pincelada más rápida, porque podría pensarse que abandonó el trabajo con modelos del natural y bueno, pintaba de memoria, ¿no? Ah, sí, eso también. Y ¿sabes qué? Encontraron restos hace poco, como en una fosa, Ajá. un montón de gente, ahí en el Porto Ercole. Bueno, aparentemente encontraron los restos de Caravaggio. Hicieron como un estudio genético, era muy raro tener a personas del norte de Italia, de Milán, que hayan muerto ahí. Como la gente no se movía tanto. Claro. Entonces hicieron como una genealogía medio de ADN y supuestamente estos huesos que encontraron provenían de este lugar de Bérgamo, que es cerca de Caravaggio, digamos, del pueblo. Entonces estiman que era él. Y encontraron un montón de plomo en los huesos de esta persona y se creía que en ese momento el plomo lo tenía mucho el color blanco. Ajá. ¿No? El óleo blanco. Y que podía llegar a ser venenoso y que el plomo lo que generaba en la gente era cambios de humor muy frecuentes, muy rápidos, nada, ataques de ira, bueno, nada, justificando el violento, ¿por qué no? A través del pigmento, decís. Claro, supuestamente el plomo tiene ese efecto en la gente cuando está en sangre por mucho tiempo. Ah, mirá vos. Todo con pinzas. Qué raro todo, ¿no? Sí. A mí me causa gracia que, bueno, porque es un gran artista hay que justificar que era un violento. O sea, Claro, no. sé. Sí, era una persona violenta y también pintaba. Así es, tan sencillo como eso, ¿no? Era un homicida y era un pintor. Puede ser. Era un prófugo, era pintor, sí, era todo. Era todo, ¿qué va a ser? Pero me mata el Sí, estudio total. del plomo, no lo conocía, la verdad que me sorprende muchísimo. Total, yo tampoco. Y bueno, aparentemente estaba en el blanco y Caravaggio lo usaba bastante el blanco porque había muchos de estos contrastes entre luz y sombra. Entonces lo utilizaba bastante, así que bueno. Digamos que no había un pasaje, viste, en la hora de la luz no está o la luz choca contra estas formas sólidas, ¿no? Sí, además como que la fuente de la luz es como que no sabes bien de dónde viene, ¿no? Claro, el cuadro que hablábamos de San Mateo entra por la ventana, pero a veces no sabes cuál es la fuente lumínica en el cuadro. Y no es uniforme para nada, No, para nada. todo lo contrario, quiere acentuar este tenebrismo, ¿no? Y me gustaría mencionar una obra de él que se llama Júpiter, Neptuno y Plutón, porque astrológica, forever. Pero esta es la única obra mural que pintó, las demás son todas óleos. Ese es un fresco hecho con estuco
estuco a la misma manera que la última cena de Leonardo da Vinci, que por si no lo sabían, Leonardo da Vinci nunca había hecho frescos, entonces hizo medio la cagó, lo hizo mal, bueno, nada, por eso está en tan mal estado, pobre Leo. Leonardo quiso experimentar con digamos, mural y bueno, no le salió muy bien. Le salió todo lo demás bien, le salió, está bien que, bueno, que no le salga. No vamos a desmerecer, no, por supuesto que no. Digo en cuanto a la conservación, que bueno, está tan deteriorado, ¿no? Sí. Y Caravaggio hizo con la misma técnica, por lo tanto está bastante deteriorado a lo que debería estar, como que es más difícil de mantener. Está en Milán y es un techo, está muy bueno, lo vamos a subir, lo van a ver. Es como si yo estuviese abajo, como un trompe, claro, un trampantojo. Sí, que es como un engaño al ojo, ¿no? Una trampa al ojo. Así es. Como que yo estoy abajo y miro al techo, no miro para arriba y veo como la sensación es que hay como un vidrio y yo veo los pies de los personajes y que me están mirando. Los personajes están mirando para abajo, o sea, me están mirando a mí. La verdad es que no parece una obra de Caravaggio. Yo creo que como en el tema del estuco es medio diferente. No hay tenebrismo, pero el trampantojos, el efecto está muy bien logrado. O sea, las figuras están muy bien logradas. Es como para tirarlo ahí de chapa. Algo que es de su obra, pero que no parece que lo fuera. Y es lo único que hizo y con una técnica totalmente diferente. Claro, para ver toda la diversidad de obra que tenía, ¿no? Este artista, que nos ha llevado por Roma y por todos los lugares por los que anduvo a fines del siglo XVI y que nos ha mostrado otra forma de ver también, ¿no? Sí, otra forma de ver y también una herramienta más de la Iglesia Católica. O sea, lo amamos a Caravaggio nosotras, o sea, nada, es increíble. Nunca vi ninguno en vivo, pero también debe ser alucinante verlo. A mí porque me gusta el tenebrismo y este tenebrismo es característico de él. Creo que también podemos pensar en lo teatral, como hablábamos, por en supuesto. Cuanto a Barroco en general y a Caravaggio. Cuando vas al teatro también, es una situación que uno puede identificar como que puede llegar a suceder, pero a la vez es ficción. Tal cual. Si bien no todas las obras de teatro tienen un trabajo con la luz que tiene que ver con el tenebrismo, estamos hablando de una puesta en escena. Claro, Caravaggio. Creo que tiene todo eso que dijimos, la obra de él. Me encantó Caravaggio. Espero que a ustedes también les guste, que vean las obras. Las vamos a subir. Tenía ganas preguntas. Así es, háganos preguntas y a mí también me encantó Caravaggio. Me gusta su misticismo realista del que hablamos. Cómo se compagina todo esto con estos movimientos religiosos también populares de la época. Este lugar, ¿no? Donde se pueden contemplar estos episodios cristianos, sobrenaturales, también en términos de lo real y de lo tangible, ¿no? Sí. Para mí tenemos que poner de cortina de final para este capítulo experiencia religiosa de Enrique Iglesias. Sí, también. Podría ser. Sí. Si alguna cosa les queda en el tintero, por supuesto hay un montón de obra que tiene Caravaggio de la que no hablamos, que queda fuera, siempre algo queda fuera. Pueden hacernos preguntas sobre el arte en general, sobre este capítulo en particular. Eso, siéntanse libres de hacernos cualquier pregunta relacionada con eso. Bueno, entonces será hasta el próximo episodio, Romy, si te parece. Sí, besitos. Y nos encontraremos la próxima en Esto no es un podcast. Hasta entonces.